Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema operaciones con funciones. Son operaciones con funciones. Permítanme que le doy acceso a su compañero. Entonces, para el tema de operaciones con funciones, vamos a tener lo siguiente. Déjenme les comparto aquí. Ven ahí la pantalla, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Tenemos operaciones con funciones. Vamos a tener dos funciones. Aquí en este caso dice sea f y g. Dos funciones con dominios y tenemos dominio de f y dominio de g respectivamente. La primera operación es f de x más g de x. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Que vamos a sumar a la función f más la función g con respecto a x y nuestro dominio dice ahí dominio de f y viene un símbolo que significa que se van a intersecar los dos conjuntos, es decir, el dominio de f con el dominio de g, o sea, los puntos en donde se unen esos dos dominios en nuestra solución. Si hacemos una resta, lo mismo, hago la función f menos la función g y los dominios también sería la solución en donde se unan esos dominios. Puede ser una multiplicación, que sería multiplicar f por g, o puede ser una división. Entonces, estas son las operaciones que vamos a tener con las funciones. Puede ser suma, resta, multiplicación o división. En el problemario que les dije 5 ejemplos, no quiere decir que van a ser 5 de suma, 5 de resta, 5 de multiplicación o 5 de división. No, van a ser 5 en general. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pueden poner, no Sí, sé, profe. uno de suma, uno de resta, y tal, así. Pero en total tienen que ser 5 de operaciones. Solo les pido que al menos tengan un ejemplo de cada uno. Entonces voy a poner aquí en la pantalla un ejemplo. Tenemos las operaciones, son suma, resta, multiplicación y división. Entonces, vamos a realizar las operaciones. A ver, permítanme un momento. Ejemplo. Nuestro primer ejemplo dice, sean las funciones f de x igual a x al cuadrado menos 7x más 10 y g de x igual a x menos 5. Determina f de x más g de x. F de x menos g de x. F de x por g de x. Y f de x sobre g de x. Entonces vamos a resolver ahorita con estas dos funciones cada una de estas operaciones. Lo primero que tenemos que hacer es checar nuestros dominios para nuestras funciones.
Entonces, ¿me pueden decir el dominio de la función f de x? Todos los reales. Todos los números reales, excepto desde menos infinito hasta infinito positivo. Y el dominio para la función g de x, También, todos los reales. exactamente, no caen en ninguna indeterminación, entonces también son todos los números reales. Entonces ahí no tenemos ningún problema y pasamos a realizar las operaciones. Dice, voy a empezar aquí con el inciso A, que es la suma de f de x más g de x. Entonces, lo único que tengo que hacer es escribir cuánto vale f de x, que sería x al cuadrado menos 7x más 10. Esa es mi función f de x. Más lo que vale g de x, que sería x menos 5. Entonces, si realizamos la suma de los términos, quitando nuestros paréntesis, queda x cuadrada menos 7x más 10 más x menos 5. Sumamos términos semejantes. ¿Y cuánto nos queda? ¿Cuánto nos quedaría? Es f de x más g de x. La x al cuadrado no tenemos con quién sumarla. Tenemos menos 7x más x me da menos 6x. Luego tenemos 10 positivo menos 5 me da más 5. Y esta es la suma de f de x más g de x. El dominio de la función son el dominio de f, que se va a intersecar con el dominio de g, que son desde menos infinito hasta infinito, ya que los dos dominios nos dan todos los números reales. No sé si se entendió la suma o hay alguna duda. Sí, pero tantito puede dejar gente para Sí, copiar. permíteme un tantito porque me pidieron favor, acceso. Ahorita te comparto nuevamente. Ahí está. O sea, lo único que estamos haciendo es realizar la suma de las dos funciones. ¿Alguna duda? No. Bueno, ahorita vamos a resolver la resta. Listo, profe. Bueno, entonces ahora la resta sería el inciso B. Me dice que es ahora la función f de x menos lo que vale g de x. Entonces escribimos cuánto vale f de x. Es x al cuadrado menos 7x más 10. Menos lo que vale la función f de x, que es x menos 5. Entonces, como hay un signo menos, tenemos los primeros tres términos que dan igual. Es x cuadrada menos 7x más 10. Pero este signo menos va a afectar a estos dos. El que es positivo se vuelve negativo y el que es negativo se vuelve positivo. Me queda menos x más 5. Entonces, la resta de f de x menos g de x, ¿cuánto nos va a quedar? Menos x cuadrada. Más... Menos x cuadrada, ¿por qué menos Ay, x? pero. Estoy pensando así de. ¿Qué onda? X al X cuadrado cuadrada menos tiene 8x 8 más 15. más Sí, 15. sí. menos 8x
más 15. 15. Listo. También le colocamos aquí su dominio. Y sigue siendo desde menos infinito hasta infinito positivo. No sé si hay alguna duda. Si no, pasamos al inciso C. Inciso C. Entonces, en el C tenemos ahora la multiplicación de la función f de x por la función g de x. Entonces, multiplicamos y tenemos x al cuadrado menos 7x más 10. Eso es lo que vale mi función f de x. G de x vale x menos 5. Entonces, tengo que realizar la multiplicación de cada uno de los términos. Tenemos x por x al cuadrado, x cúbica, menos 7x al cuadrado, más 10x. Ya multipliqué a todos los términos por la x. Ahora vamos con este menos 5 por todos los términos, que sería menos 5x al cuadrado, más 5 por 7 son 35x, menos 50. Sumamos términos semejantes y el primer término sería x cúbica. Menos 7x al cuadrado menos 5x al cuadrado me da menos 12x al cuadrado. 10x más 35x me da más 45x. Y por último tenemos menos 50. Y esa sería mi respuesta para f de x por g de x. ¿Alguna duda? No. Pero solo Tantito déjame estamos, copiar, profe. sí, solo estamos realizando las operaciones que me están indicando ahí. Ya prácticamente lo único que nos hace falta es hacer la división. ¿Ya puedo pasar al inciso D? Tantito, ya casi. Bueno, te espero, Daniel, no te preocupes. Listo, profe. Bueno, entonces en la última tenemos ahora la división f de x sobre g de x. Escribimos nuestra función y es x cuadrada menos 7x más 10. Y se va a dividir entre x menos 5. No sé si ustedes ya vieron los casos de factorización, pero Ya el hemos numerador terminado clase. es de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces voy a factorizar el numerador para que sea más fácil efectuar la división. Entonces el denominador queda igual, x menos 5. El numerador, saco raíz cuadrada del primer Sí, término. cierto. El Sí, signo del segundo término, que sería menos, se pone en el primer paréntesis. La multiplicación del segundo término por el tercero, que sería menos por más, se pone en el segundo paréntesis. Entonces tengo que buscar un par de números que multiplicados me den 10 y que sumados me den 7. ¿Por qué sumados? Porque los signos son iguales. Entonces, ¿quiénes serían nuestros números? 5 y 2. 5 y 2. 5 y 2. Como los signos son iguales, no importa en dónde pongamos el 5 y en dónde pongamos el 2. Entonces, ¿qué pasa aquí? Con mi función tengo x menos 5 en el numerador y x menos 5 en el denominador. Entonces, se convierte en la unidad y solo me queda
x menos 2. ¿Sí? Esa sería mi ¿Qué respuesta. trocas? No sé si tengan alguna Ahí duda. queda. La respuesta de mi función sí, solo falta mi dominio. ¿Cómo va a quedar expresado el dominio? Intersección otra vez. De f con g, pero que g sea diferente de 0. Es el dominio de toda la función. Tenemos, a ver, permíteme aquí. Ese resultado quedó x menos 2. Aquí lo voy a poner abajo porque ya no entra ahí al lado, pero x va a pertenecer al dominio de f, intersección con el dominio de g, tal que x, observen acá, ¿qué número no permite? 0. 5. Bueno, pero más El bien g de 5. x. G de x. Ajá, g de x, pero Ok. como es la intersección de todo, tenemos que ponerlo así, que x sea diferente de 5. Ah, ya. ¿Por qué? Porque aquí está el denominador, aunque a la hora de factorizarlo ya lo cancelamos, pero en la función original tengo una división. Entonces, por tener esa división, tengo que checar esa indeterminación y el número que hace que se indetermine es cuando x es igual a 5. No sé si se entiende ahí o alguien tenga alguna duda. No, sí se entiende. Bueno, no sé si alguien tenga algún duda. Yo nada más una pregunta, profe. Entonces, a las Dime. operaciones con funciones en el programario siempre se le van a sacar su suma, resta, multiplicación y división. No, quedamos que en general iban a ser 5. Solo les pido que sea uno de cada uno. Pueden hacer 2 de suma, 1 de resta, multiplicación y división. Que sean 5 en total. Esta va a ser Pueden una de cada ser uno y de- no Ah, ok. repetir. Uno de cada uno y el que ustedes quieran repetir. Ya. pueden ser de los mismos, de las mismas funciones, de la misma función. Puede ser de la misma función. Sí, así como estamos haciendo ahorita. Sí, así suma y resta, multiplicación y división, Ajá. pero la misma Nada más función. tendrías que poner una función diferente. Sí, la última para no para Ajá, repetir alguna operación. correcto. No sé si tengan alguna duda de este ejemplo. ¿Puede hacer otro, profe? Me perdí en eso. Sí, a ese iba, pero no sé si ya no hay dudas aquí, sino para pasar al siguiente problema. Pues para cuando sea En una el intersección de diferente, pues sí va a división, ser. en la parte de la ¿Qué, división. qué tiene la división? Simplemente hicimos la división de la función. ¿Cuál es la duda? ¿Cómo hice la división o cómo calculé el dominio? Sí, el dominio. Bueno, recuerde que ya vimos el tema de dominio y los casos de determinación son la división entre 0, la raíz cuadrada de un número negativo y que el logaritmo natural, su argumento no puede ser negativo. Son los 3 casos de indeterminación. Entonces, yo observo aquí que mi función está cayendo en un caso de indeterminación aquí, porque tengo una división. Entonces, al tener un denominador, quiere decir que puede efectuarse esa división entre 0. Y tenemos que checar qué número hace que se vuelva esa división entre 0. Entonces, tenemos aquí y despejamos x menos 5 igual a 0, x es igual a 5. Ya calculé que el número 5 hace la indeterminación, entonces nada más escribo esta parte de mi dominio. El valor de x va a pertenecer, eso es lo que dice acá, x pertenece al dominio de la función que intersecta al dominio de g, tal que x sea diferente de 5. Y listo. Puedo poner cualquier número excepto el 5. Y la solución de la división quedó como x menos 2. ¿Qué fue lo que se hizo en el numerador? Se factorizó el numerador
para poder realizar la división entre el mismo término del numerador con el mismo término del denominador. Como existe un producto, se puede convertir en la unidad y solamente. No sé si queda claro o sigue habiendo dudas. Sí, por ahora quedó claro. Bueno, entonces pasamos al siguiente ejemplo. Vamos a calcular también todas las operaciones, suma, resta, multiplicación y división. Tenemos problema 2. Sea la función f de x es igual a raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Y g de x igual a x. Vamos a determinar todas las operaciones que sería f de x más g de x. Inciso B sería la resta f de x menos g de x. Inciso C, la multiplicación. Y el inciso D sería la división. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es el dominio de f y el dominio de g. ¿Me pueden apoyar con el dominio de f? ¿Cómo quedaría? ¿Cuál sería el dominio de f? Los escucho. De Bueno, bueno. menos infinito, coma 3. Más infinito, coma 3. Menos. Menos infinito, coma 3. A ver si es cierto. Si yo pongo, por ejemplo, el 10 al cuadrado. Dije menos infinito, no más infinito. Ah, menos infinito. Bueno, si pongo menos 10 al cuadrado, se vuelve en 100 positivo. 81, Espera, lo estoy viendo 9 al menos revés. 100, ya no se cumple, ¿no? Es al cuadrado. Ok, se va a volver positivo de todos modos entonces. Ok, es desde menos infinito hasta más 3. Más bien sería de menos 3 a 3. Exacto, es desde menos 3 a 3. Calculamos dominio para el caso de una raíz cuadrada y una exponente al cuadrado. Recuerden que cuando sacan raíz, para encontrar el valor de la x, tiene un valor positivo y un valor negativo. Entonces, por eso dejamos en menos 3 y 3 positivo. Entonces, el dominio de esta función son los números menos 3,3. No me permite otros números. Y el dominio de G, ¿quién sería? Todos los redes. Todos los reales porque no cae ninguna indeterminación. Entonces, voy a realizar la primera operación, que sería la suma. F de x más G de x. Escribo f de x, que es raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado más x. Y ahí ya no puedo hacer más porque tengo términos dentro de una raíz cuadrada. Entonces, la suma queda exactamente igual, solamente pongo el dominio. ¿Cómo va a quedar el dominio? Me dice que es la intersección de f con el dominio de g. ¿Quién es la intersección del dominio de f y el dominio de g? Lo voy a escribir aquí abajo. Sería f es menos 3,3. Tengo que buscar la intersección de los dos dominios. ¿Cómo va a quedar mi respuesta? Mi respuesta sería nada más este intervalo.
desde menos 3,3. No sé si se entiende ahí. Si no, hacemos la recta numérica aquí. Para el primer dominio, que es el dominio de F, nos marca, voy a poner que aquí está menos 3 y aquí 3 positivo, que su dominio es nada más este pedacito, desde menos 3 a 3. Y el dominio de la función G me dice que son todos los números reales. Entonces, todos los números reales sería la recta completa desde menos infinito hasta llegar a infinito positivo. Y como es la unión de esas dos dominios, o sea, de esas dos respuestas, en donde se une el color rojo con el color azul, sería desde, ay, aquí creo que me equivoqué, aquí era 3. Sí, es lo que le iba a decir. Sí, sí lo dije, pero no lo escribí bien. Desde menos 3,3. Tenemos que poner los puntos en donde se unen los dos colores. ¿Alguna duda? ¿Puedo hacer la otra anotación de dominio? ¿Puede poner la otra anotación de dominio o que lo ponga yo? Ajá. Usted. Para comprobar si está bien. Sí, sería X que pertenece al dominio de F, intersección con el dominio de G, tal que X sea, aquí es, Mayor o igual que 3. sí, espérame, es que aquí me equivoqué. X puede ser mayor o igual a ¿quién? Menos 3. Menos 3. Y X menor o igual que ¿quién? El 3. Y listo. No sé si queda claro ahí o tengan alguna duda. Si no, pasamos al siguiente inciso, que sería la resta. Bueno, la resta es f de x menos g de x. Hacemos exactamente lo mismo, que sería nuestra raíz cuadrada, 9 menos x al cuadrado, y ahora es signo menos, menos x. Ahí ya no puedo simplificar más mi función, ya queda ahí, y tiene un dominio como el de la suma. Se realiza la misma operación que hicimos en la suma, que es dominio de la función que va a intersecar con el dominio de G, y hacemos esta unión. Lo voy a poner aquí abajito, en donde nos queda menos 3, ay Dios, sigo poniendo infinito, menos 3,3, unión o intersección con menos infinito, infinito, y el dominio general sería desde menos 3 hasta 3 positivo. ¿Alguna duda? En este caso, que sean así las funciones, va a seguir siendo lo mismo lo que es a la hora del dominio. Tal vez no con los mismos números, pero va a ser similar, ¿verdad? Sí. Sí, nosotros tenemos que hacer esta intersección de estos dos dominios. En el primer ejemplo no se hizo porque los dos dominios eran menos infinito, hasta que llegamos al caso de la división, cuando tuvimos que hacer el caso de checar ese dominio. De ahí no hubo ningún problema. En cambio aquí, como la primera función, que es la función de f, su dominio ya no son todos los números reales, ya hay una restricción, entonces tenemos que hacer la intersección de esos dos dominios. Ok, gracias. En el punto G, perdón, en el punto C, es la multiplicación, es f de x por g de x.
¿Cuánto vale f de x? Es la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado y se va a multiplicar por x. Entonces aquí lo único que hacemos es ordenar los términos y pongo primero la x que va a multiplicar a 9 menos x al cuadrado. Y expresamos aquí su dominio. Con dominio y hacemos lo mismo. El dominio de la función f que va a intersecar con el dominio de la función g. De tal forma que me queda desde menos 3, ay Dios, no sé qué traigo ahora con el infinito. Infinito puede ser cualquier número, profe. ¿Verdad? Sí. Entonces va desde menos 3 hasta 3 positivo. Multiplicación quedó exactamente igual con el mismo dominio. Lo único que nos va a cambiar tal vez un poquito ahorita sea la parte de la división. Porque como ya va a haber un número en el denominador, entonces ya vamos a incluir otra restricción más. La función ya no la puedo simplificar más, ya queda así, pero vamos a trabajar con el dominio. ¿Cómo va a quedar el dominio? Y tenemos que la x tiene que pertenecer a los dos dominios, tanto de f como g, su intersección. Ya sabemos que esa intersección es de menos 3, 3. Tal que x sea diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Porque si se fijan, aquí tengo una x. Entonces, esa x puede obtener cualquier número que esté entre menos 3 y 3, excepto el 0, ya que el 0 haría que se convierta en una indeterminación. Entonces, también lo tenemos que agregar en nuestra restricción. Puede ser así o x que pertenece a, y ponemos dos intervalos, menos 3,0, unión o intersección con 0,3. ¿Sí? Profe, también ¿Mande? está bien si lo puse, tu medida de la función es x que pertenece a intersección de dominio de f con dominio de g, ¿Sí? tal que x es mayor que, igual que menos 3, menor igual que 3 y diferente de 0. Sí, porque tú pusiste abreviado esto, pusiste dominio de la función, intersección con dominio de G. Yo aquí ya te puse esa intersección. Ok. Sí. Le dice un poquito más de vuelta, pero es lo mismo. Sí. No sé si tengan dudas. ¿Todo bien? Sí, profe, de mi parte todo bien. Sí, profe, todo bien. Bueno, entonces ya les puedo poner ejercicio a ustedes. Sí, Mañana. creo que sí. Mañana. Sí, No claro. hay, no hay que No hay acelerar prisa, las ¿verdad? cosas. Todo Sí, tiene su tiempo, profe. claro. Voy a poner 3 ejercicios nada más. Pero van a calcular la suma, resta, multiplicación y división. Es f de x igual a 5. G de x
igual a menos 2. F de X igual a 2X menos 5. G de X igual a 2X más 5. Y el tercer ejemplo es F de X igual a X al cuadrado menos 4X menos 5. Y G de X igual a X al cuadrado más 3X más 2. Son 3 ejercicios, pero a cada uno hay que calcular F de X más G de X. F de X menos G de X. F de X por G de X. Y la división, que sería F de X sobre G de X. ¿Sale? Entonces déjenme poner pausa a la grabación. Ahí está. Entonces esa sería la respuesta de la número 1. ¿Por qué la D es Vamos con menos la 5 número medios? 2. ¿Perdón? ¿Por qué la D es menos 5 medios? Porque es la división y F de X es 5 y G de X es menos 2. Y no puede salir como decimal. Menos. Ajá, cierto, haciendo la ya. sustitución. No Ajá. puede salir como decimal, queda como fracción. Me acabo de dar cuenta que el ejercicio 1 lo hice mal, solo vi el 2, Ajá, solo vi el menos. que Perdón. como lo de abajo es Ujú. negativo, pues ya. Ajá. ¿Sí? Entonces pasamos a la respuesta del problema número 2. El inciso A, que sería nuestra suma. ¿Cuánto quedaría? 4x cuadrado. 4X. ¿Qué no sería 4x cuadrada? 4X suma. nada más. Es suma. 4x, ¿verdad? Sí. Entonces, esto lo cambio. La suma es 4X. La resta, que es nuestro inciso B, 10. Menos 10. ¿cuánto? Menos 10. Menos 10. Menos 10. Correcto. El inciso C, que es la multiplicación, ¿cuánto les dio? 4X cuadrada Cuadrada menos menos 25. 5. 4X al cuadrado menos 25. ¿Y el inciso D? ¿La división cómo les quedó? 2X menos 5 sobre 2X más 5. Ah, igual. ¿Alguna duda de alguna de las respuestas? La D Profe, ya no se puede simplificar más. ¿Así se dejaba la D? Sí, yo, yo me lo puedo yo simplificar. sí dejé la D. Yo sí dejé la D. Ya ¿Sí? no le entendí. Pero De ¿qué hecho, era yo ni la le C? moví porque Debió no que haber sabía. quedado Se puede factorizar, por pero 2. ¿Qué pasó, Muy Daniel? Porque complicado. no entiendo. En la C, yo tengo 4x cuadrada menos 3x menos 25. ¿Por qué? Si No, tú haces la 3. multiplicación, no sé dónde sacaste el 3, voy a poner Es aquí, que, es f ajá, de x por g de x. Entonces es 2x menos 5 por 2x más 5. Este es un caso de productos notables que se llaman binomios conjugados. Y la respuesta es la raíz elevada al cuadrado al primer término y el segundo término, que sería 4x al cuadrado menos 25. sí, ¿Vieron es que yo lo productos hice, notables yo lo hice en normal y álgebra? me salió, no, digamos, normal, así como álgebra, y pues me salió el 3x todavía, menos 3x. Bueno, si realizas la multiplicación término a término, sería 2x por 2x son 4x al cuadrado. 2x por menos 5 son menos 10x. 5 por 2x son más 10x. 5
por menos 5 son menos 25. Ah, sí. Sí, es cierto. Entonces ahí se Sí. da una multiplicación. De las dos formas nos da el mismo resultado. Recuerden que los casos de productos notables nos ayudan a pues trabajar menos. Ahora sí, ya, profe. Gracias. No sé si alguna otra duda. Pasamos rapidito al número 3 porque ya se va a terminar la clase. Inciso- Donde está el 2x, en el inciso de 2x menos 5 entre 2x más 5, Ajá. ¿podemos factorizar el 2 Sumé. o lo No dejamos así? puedes, o sea, podrías O sea, sí se puede, factorizarlo, pero pues, el pero, 5 o sea, digo, te lo dejo, quedaría como una fracción, ajá, ¿lo dejo así o así como está? así como está. Ok. ¿O te refieres a cancelar este 2 con este 2? No, Ah, factorizar bueno, no me el espantes. 2. No. Sí, no es que la verdad es que me he topado con cada caso. Si lo factorizamos, el 5 que es entero quedaría como 5 medios, tanto numerador como denominador. O sea, sí se podría hacer, pero pues dejaríamos a un número en fracción. Entonces mejor lo dejamos así como enteros. Ok. Entonces el inciso A del tercer problema sería la suma. ¿Cómo les quedó esa suma? Algo raro. Algo raro. ¿Por qué algo raro? 2x cuadrada menos x menos 3. 2x al cuadrado menos x menos 3. ¿Están de acuerdo con Andrés o alguien tiene un valor diferente? Ah, sí. Ay, Yo pensé que se había sumado mal o algo por ahí. No, está correcto. Parecía raro. ¿El inciso B? Menos 7x menos 7. Menos medio a mí, no sé. 7x menos 7. Por ejemplo, en ese Menos 7 por resultado, x más 1. Ahí sí. exacto, se puede factorizar y sería, el factor común es 7 negativo y sería x más 1. Ah, sí. ¿Por qué? Porque estoy Entonces dije ya. factorizando el menos 7, pero cualquiera de las dos respuestas está correcto. El inciso C, que es la multiplicación, ¿cuánto nos queda? X cuarta menos x cúbica menos 15x cuadrada menos 23x menos 10. Menos 10. Sí. Menos 15x al cuadrado menos. Menos 23x menos 10. menos 10. Exacto, muy bien. Y Y la la división, ¿sabes? división, ¿cuánto les dio a niños? X menos 5 sobre x más 2. No sé si tengan alguna duda, pero Eliminaste esta los es la otros, respuesta va. correcta. Sí, ¿Perdón? factorizas y eliminas. Ajá, Sí. No tenía esa duda, pero ya está. Ahí nada más factorizó, ¿no? En la última, en la D. exactamente. La función x cuadrada menos 4x menos 5 la convirtió en un producto y también el denominador, que es x cuadrada más 3x más 2, y se factorizaron o se simplificaron los términos semejantes, tanto del numerador como del denominador. Ah, ok. Bueno, entonces, hasta ahí terminaríamos la clase del día de hoy porque ya son 6:30, no tengo idea qué clases tengan a continuación. Pero si tienen alguna duda de estos ejercicios, respetamos